Este tema es el de las tentaciones. Primeramente, hay algo que es necesario aclarar, y esta es la gran diferencia que existe entre tentación y pecado. La tentación no es pecado. La tentación es el estímulo espontáneo que nos empuja a hacer algo que no es conveniente, o la curiosidad que experimenta una persona, sobre todo hacia lo prohibido. Y el pecado es el consentimiento de la tentación. Así que no es lo mismo ser tentado que pecar. Todo pecado siempre va antecedido de una tentación, pero no toda tentación termina siempre en pecado. La Escritura nos advierte en variadas ocasiones que la tentación y las acechanzas del demonio estarán siempre presentes mientras vivamos. Nos dice San Pablo que el demonio anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos nosotros que el tentador fue vencido por nuestro Señor, pero sabemos que aún continúa al acecho. Esto lo dice la propia Escritura, que el demonio, después de tentar a nuestro Señor y ser vencido, se alejó hasta el tiempo oportuno. Esto quiere decir que no se fue, sino que se alejó por un tiempo. Nuestro Señor también nos los advierte, en la parábola de la semilla del trigo y la cizaña y en varias más, que aún después de su triunfo sobre el demonio, éste seguirá actuando en el mundo. No necesitamos ser muy inteligentes para observar que las tentaciones siguen a cada hombre como su propia sombra. Sabemos que no ha existido ningún ser humano, excepto Jesús y María, que no hayan pecado. Y sabemos que todo pecado es por causa de una tentación. Ahora, si existen las tentaciones, tiene que haber unas fuentes de tentación. La revelación nos dice que el primer pecado del hombre, el de Adán y Eva, entró en el mundo por medio del tentador, el diablo. Y a partir de la caída de nuestros primeros padres, cada ser humano que nace tiene dentro de sí una fuente de tentación, que llamamos concupiscencia. Además, hay que contar con otra fuente, que es el mundo, que nos presenta un escaparate bastante variado de tentaciones. Por eso, tenemos una triple fuente de tentaciones, que son mundo, demonio y carne. La tentación es algo que todos tenemos que enfrentar durante toda nuestra vida. Las tentaciones no van a desaparecer mientras alentemos vida. Entonces, si las tentaciones forman parte de nuestra vida, tenemos que comprender su función y, sobre todo, aprender a combatirlas. La tentación tiene una logística o unos pasos determinados, pasos que debemos conocer para no dejarnos sorprender. Analicemos las palabras del Génesis sobre la primera tentación que condujo a Adán y Eva al pecado original. Veamos cuál fue el primer paso. En el primer paso, el demonio se acerca y propone un tema de conversación. Esto para vender una idea. ¿Así que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín? Y la mujer, en vez de ignorar al demonio, comienza un diálogo. Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni siquiera lo toquen, porque si lo hacen morirán. Con este diálogo, Eva dio puerta al demonio y a la tentación, y se expuso a un tremendo peligro, que ya sabemos todos cómo terminó. El alma nunca debe dialogar con el demonio, porque si dialoga con él, con su astucia el demonio buscará una y otra idea hasta que logre vendernos alguna que nos haga caer en pecado. Si se dialoga pensando los pros y los contras, considerando lo que propone la tentación, ahí se empieza a quebrar la fortaleza. Si ya empezaste un diálogo con el tentador, ahí se necesitará el doble de fuerza para no caer. Veamos cuál es el segundo paso en la tentación. El tentador pasa de ese diálogo a una proposición directa al pecado, a la desobediencia a Dios. Esto lo hace disfrazando un mal con un aparente bien. Le pinta a Eva un atractivo panorama, un panorama maravilloso, ser como Dios. Dijo la serpiente, es que Dios sabe que si comen se les abrirán los ojos y serán como Él, conocedores del bien y del mal. Le ofrece una aparente felicidad que en realidad es falsa. Esto para ocupar su imaginación y distraerla de considerar el pecado. El demonio no le dice a Eva las verdaderas consecuencias del pecado,
Imagínense qué hubiera pasado si el demonio le hubiera dicho a Eva que si comía de aquel fruto iba a entrar la enfermedad, el sufrimiento y la muerte al mundo, que sus hijos iban a matar y que se iba a romper su amistad con Dios. Seguro que ella no hubiera caído. Debemos saber que siempre la tentación va disfrazada de un aparente bien, pero en realidad es una mentira. Nunca del pecado resultará algo bueno, porque Satanás paga siempre mal a los que bien le sirven, a sus esclavos. Nos dice el propio Señor, el que peca se vuelve esclavo del pecado. Y también nos dice nuestro Señor que el salario del pecado es la muerte. Observemos el tercer paso de la tentación. Eva, después del diálogo y la invitación, aún no ha caído, aún no ha consentido su voluntad, pero su imaginación la distrae ya de este engaño. Aún es momento de rechazar la tentación. Pero aquí se necesita cortar enseguida, porque mientras más tiempo dure permitiendo la tentación, más se va debilitando, mientras la tentación se va haciendo más fuerte. Ya estando en esta situación, es difícil escapar, pero no es imposible. Pero si no se toma conciencia en ese preciso momento, es casi imposible después de tener la caída. Observemos un cuarto paso. El cuarto paso, vemos en la Escritura que Eva, en vez de rechazar la tentación, comienza a dudar, comienza a vacilar de lo que Dios le dijo. Dice la Escritura que vio a la mujer que el fruto era bueno para comerse, hermoso a la vista y apetitoso para alcanzar la sabiduría. Ya, a estas alturas de vacilar o dudar de lo que Dios le advirtió que no era bueno, ya está con un pie dentro de la trampa. Está a un pequeño paso de consentir. Aquí, sobreponerse es muy difícil, se requiere de una gracia especial de Dios, pero esta gracia debe implorarse. El alma a estas alturas ya está muy debilitada ante el panorama tan atractivo que le ha sido presentado. Si en ese momento no pide el auxilio divino, pasa lo que nos cuenta la Escritura con Eva. Observemos el quinto paso. Dice la Escritura que entonces Eva tomó el fruto y lo comió, y dio también de él a su marido, que también con ella comió. Ya el alma sucumbió, dando su consentimiento voluntario al pecado. Y lo que es peor, hizo caer a otro. Cometió un pecado doble, el suyo y el de hacer que otro pecara. Observemos el sexto paso en esta tentación. El sexto paso es la desilusión. Al ceder a la tentación, inevitablemente se cae en pecado. Y después viene la primer consecuencia, que es la desilusión. ¿Dónde quedó el maravilloso panorama que le pintó el demonio a Eva? No existe. Así pasa siempre. Después del pecado la persona se da cuenta que corrió tras el viento, que no existe ningún bien detrás de la desobediencia, sino más bien que hay una terrible consecuencia. Dice la Escritura que se les abrieron los ojos a ambos, y viendo que estaban desnudos, tomaron unas hojas de higuera para cubrirse. Eva y Adán se dan cuenta que han quedado desnudos ante Dios, que han perdido la amistad de Dios. Séptimo paso, las consecuencias del remordimiento y el temor, que muchas veces conducen a una situación peor, que es el directo rechazo al amor de Dios. Dice la Sagrada Escritura que Adán y Eva trataron de esconderse de Dios, rechazando su voz. Adán dijo a Dios: te oí andar por el jardín y tuve miedo. Ahora, aquí vemos también que a pesar de haber caído en la tentación, Dios no rechaza para siempre a sus criaturas. Permite que sus criaturas vivan con la consecuencia de su acción, pero a la vez les ofrece una buena nueva, una salvación a través de una nueva Eva y un nuevo Adán, que son María y Jesucristo. La tentación siempre es igual. Empieza con la curiosidad de ver qué novedad nos ofrece el enemigo. Si desde este momento la rechazamos, sometiendo nuestra voluntad a Dios, no seremos vencidos. Nos dice la Escritura: sométanse pues a Dios, resistan al demonio y éste huirá de ustedes. A la tentación no hay que darle concesiones. Desde la primera insinuación hay que cortar de tajo, si no queremos repetir esta experiencia dolorosa de Adán y Eva y terminar separándonos de Dios. Aquí la Escritura nos muestra cómo el tentador o la tentación venció a Adán y Eva,
Pero en otra parte nos muestra la Sagrada Escritura la otra cara de la moneda, cómo nuestro Señor vence al tentador y vence a la tentación. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria que obtendrá en su pasión. Esto a través de la suprema obediencia y amor a su Padre. La Escritura nos muestra que nuestro Señor, para salir victorioso en la tentación, usó 3 armas infalibles. La primera arma, la palabra de Dios. La segunda arma, el sacrificio. Y la tercera arma, la oración. Con estas 3 armas, también nosotros podemos entonces superar cualquier tentación. Observemos estas armas individualmente. La primera arma, la palabra de Dios. Aquí, con ella podemos adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios. Saber lo que Dios le agrada. Esta voluntad de Dios era lo que fortalecía a Cristo, ya que nuestro Señor, en cuanto verdadero hombre, sufre como nosotros de las debilidades humanas, pertenecientes a nuestra naturaleza humana. Esto lo dice la Escritura, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que fue probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Nuestro Señor nos permitió que viéramos sus debilidades. Lo vimos llorar, padeció hambre, tuvo sed, incluso tuvo miedo a la hora de su pasión y quiso dar marcha atrás. Pero el conocimiento y el abandono a la voluntad del Padre vencen en él ese miedo y lo liberan interiormente. Él tenía su conciencia bien formada, sabía distinguir entre el bien y el mal, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Así nosotros debemos instruirnos en la palabra de Dios, para que al conocer su voluntad, formemos nuestra conciencia cristiana y evitemos así el riesgo de caer en las tentaciones. No basta saber lo que se puede o no se puede hacer, pues es muy necesario también que sepamos el por qué está bien o el por qué está mal una cosa. Un católico debe tener una fe ilustrada, debe saber por qué una cosa es buena o es mala, debemos conocer la palabra de Dios, no literalmente, sino en su espíritu. Debemos contemplar la palabra de Dios, debemos vivirla, orarla, embebernos en ella, porque recordemos que si no estamos bien instruidos en ella, también el demonio la usa para tentar, pues con palabra de la Escritura tentó a nuestro Señor Jesucristo. Debemos siempre estar en una preparación continua en la palabra de Dios, que es el manual de vida plena. No debemos esperar hasta que el agua de la tentación nos llegue al cuello para estudiar un tratado sobre tentaciones o buscar ayuda en la Escritura. Lo importante es prever, como lo hace un buen soldado que antes de la batalla se prepara. Así nosotros debemos estar siempre revestidos con las armaduras de Dios, como nos dice San Pablo. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Ciñan su cintura con la verdad y tomen la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo del Evangelio, embrazando la fe. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que puedan así apagar los encendidos dardos del enemigo. Observemos sobre la segunda arma, que es el sacrificio. Este es muy importante, ya que si no lo practicamos, nos puede pasar como le pasó a Eva, que dice la Escritura: y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista, tomó su fruto y comió. Las tentaciones son seductoras y pueden enredar nuestra débil voluntad. Es necesario por eso tener una voluntad firme y fuerte. Una persona sin fuerza de voluntad seguramente caerá en la tentación. Nuestro Señor nos habla de demonios que solo se pueden expulsar con ayuno y oración, o sea, con sacrificio y oración. Nuestro Señor ayunó antes de la tentación 40 días con sus noches. Este sacrificio fortaleció su voluntad. Existen personas que equivocadamente dicen: ¿para qué hacer sacrificios? ¿A Dios de qué le sirve que no comas tal o cual cosa? O que le ofrezcas aguantar cuando tengas sed, por ejemplo, unos momentos más. O que le ofrezcas bañarte con agua sin calentar. O no ver un día tu programa favorito. Nosotros sabemos perfectamente que lo que le ofrecemos a Dios, lógicamente Dios no lo necesita. Nada de lo que una criatura le dé a Dios lo hará más grande. Pero sabemos que esto sí nos hace un gran bien a nosotros. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros recibamos este bien. Cuando nosotros pecamos, es porque con el mal nos dañamos nosotros mismos, no es porque dañemos a Dios. Y esto que nos dañemos nosotros mismos es lo que no quiere Dios.
como tampoco ningún padre que ama a sus hijos. Si nosotros hacemos pequeños sacrificios, no es para hacer un bien a Dios, sino para fortalecernos nosotros para la lucha. Por eso es muy bueno aprender a negarnos pequeñas cosas, aprender a sacrificar nuestros gustos, porque esto nos preparará para la hora de la prueba. Si acostumbramos a nuestro espíritu a que tenga mando sobre el cuerpo, incluso negándonos cosas pequeñas, por ejemplo, en las comidas a lo mejor comer un poco menos, no tomar agua de sabor, no ponerle algún condimento, etcétera, pequeñas cosas, estas cosas que son lícitas, no las negamos, así enseñamos a nuestro cuerpo que el mando lo tiene el espíritu y que no le vamos a dar siempre lo que quiera. Y así preparamos a nuestro cuerpo para cuando nos lleguen las tentaciones. La tercera arma, veamos, que nos enseñó nuestro Señor, y esta es la oración. ¿Qué es la oración? Es la unión con Dios. A nuestro Señor Jesucristo lo observamos todo el tiempo orando. Se alejaba por largos periodos para orar y antes de tomar decisiones importantes, como por ejemplo la elección de los apóstoles, dice la Escritura que se la pasó toda la noche en oración. Nosotros en la oración sentimos la presencia de Dios, presencia que nos anima a seguir adelante y vencer. Dice un gran santo, quien ora se salva y quien no ora no se salva. Pues también así se puede decir, el hombre que ora supera la tentación y el que no ora no la supera. Recuerden que nos dice nuestro Señor, velen y oren para que no caigan en tentación. Muchas veces nos hemos preguntado por qué existe la tentación, si nuestro Señor ya venció al mundo, al demonio de la carne. Debemos saber que Cristo ya venció, y solo junto con Él, por Él y en plena libertad, podremos hacer nuestra esta victoria. Nosotros debemos tener la seguridad de que Dios no manda ninguna tentación como nos afirma la Escritura. Ni Dios es probado por el mal, ni prueba a nadie con él. Entonces, si no es Dios quien manda las tentaciones, ¿por qué existen? Dios no las manda, pero sí las permite, que no es lo mismo que mandarlas. Si Dios permite que existan las tentaciones, es porque en la tentación tenemos la opción de decidir, de hacer una libre opción por el bien o por el mal, por Dios o por el demonio. Y esto es lo que exige el verdadero amor, ya que el amor a Dios solo se puede expresar realmente en la libertad, con la opción de elegir libremente. El mal, definitivamente Dios no lo quiere. El mal es totalmente contrario a su voluntad. Esto lo permite la divina providencia, porque Dios quiere que en el mundo creado haya plenitud, y si no hubiera libertad, no habría plenitud. La libertad creada es tan importante que Dios permite en su providencia incluso que las criaturas puedan pecar. Las criaturas racionales estamos sobre todas las demás criaturas, pero somos criaturas limitadas, por eso podemos hacer mal uso de la libertad. El que las criaturas seamos libres es mucho más importante para Dios que el hecho de que muchas veces abusemos de nuestra libertad, ya que la existencia de la libertad creada es indispensable para que haya plenitud en la creación, plenitud que responde al plan eterno de Dios. Nosotros sabemos que la tentación es permitida por Dios, pero también sabemos que no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas. Por lo tanto, esto no es para alarmarnos, sino que más bien es tranquilizador. No estamos nosotros en manos del poder del demonio, sino que estamos bajo la protección de la divina providencia, la misericordia divina y la gracia de Dios. Debemos saber que a Dios no le gusta el mal. Si Dios permite o más específicamente tolera el mal, es porque sabe sacar mayores bienes de él. Nos dice el libro de la sabiduría que Dios no hizo la muerte ni se goza en la pérdida de los vivientes, pues Él creó todas las cosas para la vida. Dios no creó la muerte, debemos saber. Es más, la muerte es enemiga de Dios. Dice la Escritura que el último enemigo a vencer es la muerte. Pero lamentablemente, al caer en la tentación nuestros primeros padres, entró la muerte en el mundo. Dios no la creó, pero permitió que entrara. Permitió este mal en el orden físico de que nosotros, seres materiales, suframos la muerte. Esto con miras a sacar un mayor bien. La muerte entró por el pecado y nos dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo cual, bendito pecado que nos mereció tan grande Redentor. Porque después de la redención realizada por Cristo,
Esto elevó a las criaturas a alturas insospechadas. Nos elevó de criaturas a hijos de Dios. Nos dio filiación divina y nos hizo partícipes de la vida intratrinitaria. Aquí vemos con claridad que el bien que saca Dios de un mal es infinitamente superior al mal que tolera. Algunos maestros de espiritualidad que saben que Dios saca abundantes bienes de los males, dicen que Dios permite las tentaciones por 3 razones. La primera es para que confiemos más en Él e imploremos su misericordia. La segunda es para que desconfiemos de nosotros mismos y seamos más humildes. Y la tercera es para que seamos más comprensivos con los débiles. Existen algunas personas que dicen que Dios permite la tentación para poder conocernos. Y esto no es así. La tentación no es para que Dios nos conozca, puesto que Él conoce hasta las intenciones más profundas de nosotros, sino que Dios las permite para que nosotros mismos nos conozcamos y pongamos los pies en la tierra y trabajemos sobre un objetivo en específico. Estas nos permiten saber en qué andamos fallando. ¿Qué pasó con San Pedro? ¿Qué acaso el Señor no sabía que San Pedro lo iba a traicionar? Claro que sí lo sabía. Él mismo se lo dijo: me habrás negado 3 veces antes de que cante el gallo. Él no le permitió la prueba a San Pedro para conocerlo, sino para que San Pedro se conociera a sí mismo, viera su pequeñez, se viera necesitado de la gracia divina y no se creciera en soberbia al saberse poseedor de las llaves del reino. Las tentaciones nos hacen crecer sobre todo en la más grande virtud, la virtud de la humildad, porque permiten que reconozcamos nuestra nada y que nada podemos sin la gracia de Dios. Debemos entender que para que nos conozcamos bien es mejor tener pruebas y tentaciones que no tenerlas. Hay una tentación que nos llega con frecuencia y esta es hacernos ilusiones y proyectos grandes de santidad, imaginándonos que si llega la persecución a la iglesia, daríamos nuestra propia vida en medio de terribles sufrimientos, esto por defender nuestra fe. Y con esto ya nos sentimos santos, y hasta llegamos a sentir de repente envidia de los santos que han hecho tantas penitencias. Y pensamos que nosotros sin ninguna dificultad también podríamos hacerlo. Al observar a algunos mártires pensamos que seríamos capaces de sufrir todo aquello por Dios. Nos hacemos muchos grandes propósitos que no pasan de grandes ilusiones. ¿Y qué pasa aquí? Pronto la prueba nos regresa a nuestra realidad. Nos llega de repente un ligero dolor de cabeza, nos llega una quemadura accidental con la plancha, el insulto de alguien por la calle, la más leve murmuración, una calumnia, una pequeña desconsideración de parte de los demás, un favor que nos paguen mal. Y enseguida, esto nos provoca sentimientos de odio, de venganza, hasta el punto de llegar a veces a no querer ver jamás a quienes nos han ofendido, o por lo menos tratarlos con la frialdad que supuestamente se merecen. Aquí vemos realmente lo que pasa y lo que hay dentro de nuestro corazón. La prueba nos hace ver qué poca cosa somos y en qué poquito hemos de tener todos nuestros más bellos propósitos. Con esto observamos cómo no hay nada tan necesario como la tentación para mantenernos en la conciencia de nuestra pequeñez y también impedir que nos domine el orgullo, ya que lo que pierde mayor número de almas son los pequeños pensamientos de amor propio y orgullo, los pensamientos acerca de la propia estimación, los aplausos que buscamos por lo que hacemos, el gusto que nos causa que se hable bien de nosotros. Nos gusta ver a las personas a quienes hemos hecho favores, pensando que ellas lo tienen siempre presente. Nos sentimos satisfechos cuando alguien se encomienda a nuestras oraciones y después queremos saber si se ha alcanzado lo que para los demás le hemos pedido a Dios. Cuando pase esto, nosotros siempre debemos pensar que todo lo bueno que hemos hecho es un regalo de Dios, que siempre busca un pretexto para darnos lo que no sabemos ganarnos nosotros solos. Y debemos pensar que nuestras buenas obras no han correspondido a la gracia que Dios nos dio para realizarlas, ya que al hacerlas las hemos llenado de imperfecciones. Y quizá también nos faltó la pureza de intención, que consiste en hacer todo solo para la gloria de Dios. También si nos llega esta tentación de orgullo, es bueno tratar de comparar nuestras buenas obras con la de los santos, o con las obras del mismo Jesucristo, y así en vez de producirnos vanagloria, nos llenarán de confusión, viendo cómo las manchamos con tantas imperfecciones. Debemos vigilar mucho sobre nosotros mismos, ya que este es el principal enemigo a combatir, el amor propio y el orgullo,
Este hay que combatirlo hasta el grado que nos lleguen a parecer agradables las humillaciones y los desprecios que otros nos hagan. Debemos saber que una de las principales razones por la cual caemos en tentación es por la soberbia, que nos hace creer que por nosotros mismos podemos detectar y vencer las tentaciones. Y llegamos a creer que es más difícil que caigamos nosotros antes de que cualquier otro caiga. Recuerden estas palabras siempre: Señor, aunque todos los demás te nieguen, yo no te negaré jamás. La soberbia permite que el hombre actúe como una simple marioneta vanidosa movida por los hilos de la acción de Satanás. Las tentaciones nos ayudan a crecer en específicas virtudes. No todas las virtudes requieren de una tentación para florecer o para crecer. Hay varios elementos para hacernos crecer en virtud. Hay elementos pasivos y elementos activos, pero ambos terminan haciéndonos crecer en virtud y alcanzar más altos niveles de gloria eterna. Debemos saber que cada vez que superamos una tentación, fortalecemos nuestra opción por Dios, mientras que cada vez que caemos en la tentación, debilitamos esta opción por Él. El no adelantar en virtud es retroceder. En nuestra vida espiritual no puede haber momentos de inactividad o momentos neutros, o actuamos para Cristo o en contra de Cristo. Ahora nos preguntamos también, ¿por qué si Dios es quien permite que exista la tentación, al ceder nosotros en ella caemos en un pecado? El pecado se comete porque teniendo la opción de resistir esta tentación, asistido siempre por la gracia divina, no lo hacemos. Entonces, si caemos en ella, es porque libremente decidimos caer. Escogimos un mal sabiendo que es malo. Hay muchas personas que dicen que se caen en tentación por debilidad. Esto en parte puede ser cierto, pero en parte también no, porque nunca seremos tan débiles para no resistir la tentación. La Escritura nos dice que nadie es tentado más allá de sus fuerzas. Si realmente nosotros cayéramos en la tentación, porque por nuestra naturaleza no pudiéramos resistir esta tentación, o porque no estuviéramos dotados de lo necesario para la lucha, entonces no sería pecado el caer en la tentación, porque ahí no tendríamos otra opción más que caer. Pero cuando nosotros escogemos libremente la opción mala, sabiendo que no es lo correcto, cometemos un pecado por malicia. Ya que si no supiéramos que esa decisión que tomamos es mala, pecaríamos por ignorancia, y no sería un pecado grave, ya que para pecar gravemente tendríamos que tener pleno conocimiento y pleno consentimiento. Esto no quiere decir que por ignorancia no se peque, y que por ignorancia no se tengan consecuencias. Siempre hay una consecuencia por cada acción. La Escritura nos dice: quien conociendo la voluntad del Señor no ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y el que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Pero la Escritura no dice que no recibirá ninguno. Un santo que entendía que no era mala la tentación, decía que no era más peligroso el tener tentaciones que el no tenerlas, porque sin ellas el orgullo podía devorar a la persona y hacer que despreciara a los débiles que las tienen. Y una santa decía: a nadie temo tanto como a quien no siente tentaciones. Dios, que es perfección infinita, quiere que la obra de su amor, sus criaturas, sean como Él, perfectas. Quiere a las almas con los acabados más hermosos y perfectos. La tentación viene siendo como un cincel que pretende quitar de la escultura hasta la más microscópica imperfección. O viene siendo como el fuego que purifica el oro. Esto nos lo dice la Escritura. Si te has decidido a seguir al Señor, prepárate para la prueba, porque en el fuego se purifica el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. A través de la tentación vencida, se va perfeccionando el alma, justo como Dios la quiere. Nuestro Señor nos lo dijo: sean perfectos, como su Padre del cielo es perfecto. Nuestro Señor quiere que cada alma crezca hasta lo máximo posible. Observemos un ejemplo en la Escritura. Una mujer corría detrás de nuestro Señor gritando: ten piedad de mí, Señor, porque mi hija tiene un demonio. Y dice la Escritura que el Señor la dejó que fuera detrás de él, grite y grite, hasta que hartó a los apóstoles y le dijeron: Señor, atiende a la que ya nos enfadó. Y cuando el Señor la atiende, todavía nuestro Señor le dice: no es lícito darle el alimento de los hijos a los perros. Y ella todavía sigue insistiendo. Nosotros sabemos que el Señor amaba a esta mujer
como a cada criatura suya, porque Él dio su vida por cada uno. Y sabemos que por dentro, desde el primer grito de ella, Él se conmovió. Y Él hubiera querido inmediatamente ayudarla. ¿Pero qué hizo nuestro Señor? Se esperó y se esperó. Mientras que por dentro seguramente nuestro propio Señor gritaba: crece, hija, crece, crece en fe, crece en humildad, embellece tu alma. Y cuando nuestro Señor vio que ella daba todo, entonces le concedió el milagro. Esto es como una mamá que ama a su hijo, pero que tiene que permitir ciertas cosas para que el niño crezca. Por ejemplo, al enseñar a su hijo a caminar, la mamá lo suelta y le dice: ven. El niño se empara y empieza a ir hacia su madre, y ella retrocede, y le sigue diciendo: ven. Y el niño avanza y ella retrocede más. Aunque por dentro la madre quisiera correr desde el primer paso del niño y abrazarlo, se espera hasta que el niño dé su mayor esfuerzo, y ya cuando ve que lo dio, entonces lo agarra para que no caiga. Hay algo importante que debemos saber sobre las tentaciones. Así como las tentaciones provienen de tres fuentes: mundo, demonio y carne, estas utilizan tres medios para tentarnos, que son el placer, el poder y el tener, de las cuales se derivan todas las tentaciones que podamos conocer. La tentación del placer, que busca todo lo agradable a la carne y a los sentidos. San Pablo nos exhorta referente a esto: vivan según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los del Espíritu a la carne. La tentación del tener, que es todo tipo de avaricia. Respecto a esto nos dice la Sagrada Escritura: los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo, y en muchas codicias insensatas y perniciosas, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. La tentación del poder, que es todo lo que puede elevar el orgullo. Ustedes serán como dioses. Nos hace creer esta tentación que no somos libres mientras no decidamos por nosotros mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto es una gran mentira, porque solo Dios sabe qué nos conviene. Y al respecto de esto dice la Escritura: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Hay quienes toman solo la primera frase: todo me está permitido. Al decir todo me está permitido, dicen: tengo amplia libertad para obrar como me plazca. Y al respecto de esto nos dice San Pablo: para ser libres nos ha libertado Cristo, solo que no tomen de esa libertad pretexto para la carne. El Señor vino a libertarnos del pecado, de la muerte y de toda atadura que nos hacía esclavos del demonio. Él nos ganó esa libertad. Pero mientras estemos en este mundo, nunca seremos plenamente libres de la tentación de pecar. Pero mientras más luchamos junto con Él para conservarnos en esta libertad que Él nos trajo, entonces más y más libres nos volvemos. Y por el contrario, mientras no luchamos y nos dejamos seducir por el mundo, el demonio y la carne, más esclavos nos volvemos. Sobre la falsa libertad a la que nos invita el mundo, nos advierte San Pedro: les prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que lo vence. Debemos saber que la mayor parte de las tentaciones no provienen del demonio, sino que provienen de nosotros mismos y del mundo. No se necesita un demonio para que nos atraigan los atractivos del mundo, las cosas terrenas que se aprecian por los sentidos. Nosotros en realidad no necesitamos a nadie para ser tentados. La Escritura nos lo dice: es su propia concupiscencia que los arrastra y los seduce. Pongamos un ejemplo. Pasamos donde están mujeres o hombres vestidos indecorosamente, o vemos algún cartel publicitario con algún mensaje sensual, o una escena sexual de una película, o escuchamos alguna conversación de las que llamamos rojas. Aunque esto no lo viéramos o lo oyéramos a propósito y fuera solo por unos instantes, estas imágenes y estos sonidos pueden crear una tentación en nosotros. Es fácil que pueda llegarnos una tentación de esta naturaleza. Esta tentación fue generada por el ambiente, por el mundo y la concupiscencia, y no por el demonio. Al respecto de esto, debemos saber que muchas veces podemos sentir, y esto está en nuestra naturaleza. Pero esto no se vuelve pecado hasta no consentir. No es lo mismo sentir que consentir. Nos pueden llegar pensamientos, pero si no consentimos, no hay pecado. Pensamiento más deseo completa el pecado. Un pensamiento rechazado no es pecar, al contrario, es adelantar en virtud. El que siente es el cuerpo, o sea, la naturaleza herida, pero quien consiente es el alma. A veces es posible
que sintamos atracción por algo. Incluso puede suceder que tengamos algún movimiento en nuestro organismo. Sin embargo, si nuestra voluntad rechaza esto y no consiente en disfrutar de esa sensación o deleitarse en ese pensamiento, no hay pecado. No es lo mismo experimentar una sensación que aprovecharla. Aquí hay que tener mucho cuidado con una gran tentación, que es también la de los escrúpulos. El escrúpulo corta las alas a la auténtica vida espiritual, cuyo centro es la perfección del amor. Y recordemos que en el amor no hay temor. El escrupuloso no puede vivir si no logra vestir a diario la túnica de la inocencia. Es como una especie de orgullo satánico que lo hace aspirar a ser tan bueno como Dios. El escrupuloso no conoce la humildad, que es aceptar sus limitaciones, y no tiene la esperanza cristiana, que es la conciencia gozosa de que la fuerza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. El escrupuloso, sin causa o fundamento razonable, por lo general teme el pecado donde de hecho no existe. Esto es diferente a quien, teniendo una conciencia delicada, quisiera evitar hasta la más leve falta por amor a Dios. Este tiene un temor fundado, porque reconoce sus debilidades, pero no un temor desasosegado, pues confía en la misericordia de Dios y además acepta dócilmente las directrices de su director espiritual, contrario al escrupuloso, que por su terquedad tampoco acepta fácilmente las recomendaciones del confesor o director espiritual. El escrupuloso sufre de un constante y perturbador miedo a pecar, acompañado de ansiedad. Se pregunta si está haciendo bien sus confesiones, las cuales se vuelven cada vez más minuciosas y largas, con acusaciones de circunstancias que ni siquiera vienen al caso, y al final acaban por no tranquilizar su conciencia. Están recordando sus pecados continuamente. Esto es una gran tentación del demonio, que lo que quiere es poner a la persona en estado de angustia. Y al traer una vez más a su mente el pecado cometido, la persona se distrae, se queda pensando en esa duda en vez de progresar en su vida espiritual. Muchas veces la causa de que a estas personas les lleguen esas tentaciones es precisamente por el temor exagerado que tienen de las mismas. Si sufrimos de esto, el mejor remedio es la obediencia plena y absoluta a un sabio director espiritual, ya que habiéndose entenebrecido la luz de nuestra conciencia, tenemos que echar mano de otra luz, ya que el escrupuloso es como un barco sin brújula ni timón y es necesario que otro lo remolque a puerto seguro. Regresemos a hablar de las tentaciones que provienen de nuestra concupiscencia. Estas también, como las que vienen del tentador, tienen unos pasos. A través de nuestros sentidos nos llega un pensamiento a veces constante. Después, este pensamiento nos lleva a utilizar nuestra imaginación. Más adelante, esta imaginación nos conduce al deseo. Y por último, viene la voluntad de ejecución, la voluntad que es aquella que da el consentimiento. En estos pasos, mientras más temprano se corte, es más fácil resistir la tentación. Si se cuida desde los sentidos, es muy fácil rechazar cualquier tentación. Si se rechaza desde el pensamiento, también es fácil. Pero si ya se deja llegar a la imaginación del pecado, ya sería muy difícil no pasar al siguiente paso, que es el deseo, y en el cual muchas veces, aunque no se concrete la acción, ya se pecó. Como dice nuestro Señor, quien mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en el corazón. Por eso hay que estar siempre vigilantes, cuidar nuestros sentidos. Hay dos maneras u ocasiones que nos pueden provocar a caer en la tentación. Una es la ocasión remota, es a la cual todos estamos expuestos, pero que es más fácil resistir porque nosotros no dimos ocasión de ponernos en riesgo. Y está la ocasión próxima, que es toda aquella que podemos evitar que llegue a través de una vida observante, pero que por vivir descuidadamente nos llega cada rato. La tentación próxima es a la que voluntariamente nos exponemos, como son las charlas sin sentido, charlas de crítica, palabras o chistes de doble sentido, amistades mundanas sin valores, lecturas malas, películas con mensajes en contra de la pureza, lugares de vicio que se frecuentan. Todo por esa curiosidad de querer saber todo, escuchar todo y conocer todo. El que vive así, no reprimiendo sus sentidos, se expone a caer porque da rienda suelta a la concupiscencia, que es como un animal hambriento que quiere devorar todo lo que se le dé, y que aunque se le dé lo que ella pide, siempre querrá más, nunca se satisfacerá. A la concupiscencia hay que debilitarla con el hambre, hay que tenerla sometida, y así será mucho más fácil vencerla. Cuando detectes que te estás exponiendo a una ocasión de tentación próxima, hay que cortar de tajo, le pese a quien le pese, haga sentir como haga sentir a quien sea. Por ejemplo,
Si una relación de amistad con alguien se empieza a convertir en ocasión de tentación próxima a faltar a la pureza, aunque sea de pensamiento, debes cortar esa relación de tajo, sin concesiones. No dejarte llevar por el engaño de cómo se va a sentir esta persona. La caridad no está en hacer que la otra persona se sienta bien. La caridad está en que no pongas en riesgo su alma, ni la tuya. Quien por su gusto se expone a la tentación caerá, y al exponerse libremente y continuamente a una tentación próxima a un pecado grave, aunque no se cometa ese pecado, se peca. Y se peca por exponerse de esa manera sin ninguna causa o razón que lo justifique. Existen ocasiones próximas de pecado o tentaciones que no se pueden evitar, esto por cuestiones de trabajo o cuestiones de estudio. Cuando hay que permanecer cerca de la tentación o persona que nos puede conducir a pecar, en ese momento hay que poner ahí todos los medios necesarios para no arriesgarnos, y también es muy bueno consultar con el confesor o el director espiritual para que nos diga qué medios poner. Hemos observado algunas tentaciones que no vienen del demonio, por lo menos directamente, aunque indirectamente sí, porque la tentación que provocó el pecado original por el cual todos tenemos esta concupiscencia, sí fue provocado directamente por él. Algunas tentaciones sí vienen del demonio, pero ¿cómo podemos saber cuáles sí y cuáles no? De esto nunca jamás vamos a estar seguros. Si queremos conocer algunos signos, solo signos, no una seguridad, si la tentación viene de nosotros o del demonio, es observando cómo se presenta la tentación. Por ejemplo, aquella tentación que aparece de repente, con una intensidad enorme, sin ninguna causa, y es muy persistente, es probable que venga de él. Por ejemplo, si alguien que es muy devoto y piadoso, de pronto le viene una fuerte tentación de blasfemar contra Dios, se puede sospechar que viene del demonio, sobre todo si esta tentación no se ha tenido nunca jamás, si no es de esas tentaciones que va y viene durante ciertas etapas de la vida. Si esta tentación es tan fuerte y tan intensa y no tiene causa justificada y es tan persistente, pero de pronto un día desaparece sin volver, ahí se puede presumir que es el demonio. Pero por ejemplo, si esta misma tentación le pasa a una persona lejana de la iglesia y lejana de Dios, que lee libros en contra de la moral y se junta con amistades perversas, esta tentación sería producida por él mismo. Aquí también hay un problema, y es que la tentación que viene del demonio no la podemos distinguir de nuestros propios pensamientos. Él nos introduce en nuestra imaginación objetos apropiados a nuestro conocimiento. Usa de los recursos que están en nuestro consciente y nuestro inconsciente. Es por eso el peligro de ver películas o escuchar canciones con mensajes subliminales. Porque como dicen los abogados, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Aquí también es todo lo que conoces puede ser usado en tu contra. Otras veces, también el demonio nos puede tentar a través de personas en las que él influye que en realidad no saben que le están prestando su boca al demonio. Un caso concreto, cuando nuestro Señor detecta esta situación y le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Esto lo detecta nuestro Señor, porque Él se ha empeñado siempre en conocer a fondo la voluntad de Dios. Por eso, la importancia de conocer la divina voluntad a través de la Sagrada Escritura. El demonio no nos puede tentar con cosas que no conocemos. Él nos tienta con imágenes inteligibles, o sea, lo que hay en nuestros pensamientos. Nosotros, al pensar en algo, por ejemplo una manzana, reproducimos una imagen, esa imagen en nuestro interior, en nuestro espíritu racional. Pues un ángel también la puede producir y transmitírnosla. Es como una plasmación intelectual. Nuestros pensamientos nosotros los podemos transmitir a otros solo exteriormente, con el lenguaje, con la música, la pintura. Pero un ángel transmite directo a nosotros sus ideas, sin necesidad de ningún medio exterior. Es por eso que no podemos distinguir si viene la tentación de nosotros o del demonio. Muchas personas, cuando les viene una gran tentación, se sienten culpables. Y esto no debe ser así, pues si viene por una plasmación inteligible de un demonio, no es nuestra culpa. Aquí lo que tenemos que hacer es rechazarla y ponernos a pensar en otra cosa, cualquier otra cosa. Hay otro recurso que es ponerse a orar, ya que sabemos que la oración es incompatible con la tentación. Lo que nunca debemos hacer es desesperarnos, porque si nos desesperamos no conseguimos nada. Más bien le damos puerta al demonio a que triunfe. En toda prueba o tentación, lo mejor que podemos hacer es bendecir a Dios diciendo: Señor, si tú lo permites, sé que es para mi bien, bendito y alabado sea el Señor. Si nosotros no nos desesperamos en la tentación o en la prueba, el demonio es quien termina desesperándose y retirándose. Cuentan de un santo que el demonio quería que se desesperara y le prendía fuego a su cama.
y el santo decía, bendito sea Dios porque se prendió, y se la apagaba, y el santo decía, bendito sea Dios porque se apagó, y así repetidas veces, hasta que el demonio oyó diciendo, lo único que he logrado es que bendigas a Dios, mejor me retiro antes de seguir colaborando a que te santifiques más. El demonio podrá introducirnos pensamientos, pero debemos saber que con nuestra voluntad no puede hacer nada, ni todo el infierno junto pueden obligar a alguien a cometer el más leve pecado. El demonio no tiene más poder en nosotros más que el que nosotros mismos le damos. El demonio puede tentarnos, pero no puede leer nuestros pensamientos, aunque puede deducirlos a través de nuestras expresiones. Los demonios no pueden penetrar nuestra mente. Las tácticas que usa el demonio para tentarnos es tratar de conocernos estando mucho tiempo a nuestro lado, analizándonos para saber por dónde llegar, buscar nuestro punto débil. Él busca siempre las posibilidades de éxito. No pierde el tiempo, no trata de tentar a alguien en aquello que cree que no tiene posibilidad de vencernos. Si se ve que alguien no puede caer en algún pecado grave, lo tentará con uno pequeño. Y si sabe que eso tampoco lo va a conseguir, buscará aunque sea tentarlo en una imperfección que ni siquiera es pecado. Por ejemplo, si alguien comúnmente hace penitencia y ayuna, no lo va a tentar con la gula, pero puede tentarlo para que se exceda en la penitencia y el ayuno, para tratar de que atente contra su salud. O por ejemplo, si sabe que no puede tentar a un religioso a dejar la oración, lo puede tentar haciendo que se exceda en tiempo y deje de hacer sus obligaciones y deberes por orar. El demonio siempre va a buscar las probabilidades de éxito, esto en los hombres virtuosos, con los cuales le cuesta mucho trabajo encontrar sus puntos débiles. Pero con los hombres que no son de oración ni de lucha contra sus pasiones, tienen muchísimos huecos y lugares por donde tentarlos. Este pobre hombre está sin la protección de las virtudes. Si Dios no protegiera a estas almas, estarían acabadas. Estarían acabadas por sus propias pasiones. Por eso el Señor puso a cada uno un ángel guardián, para que se compensen las inspiraciones malignas con las inspiraciones al bien. El demonio nunca menospreciará el tentar a nadie, por más difícil que parezca el caso. Así parezca imposible, lo intentará. Nos podemos preguntar, ¿qué ganaba el demonio con tentar a nuestro Señor Jesucristo si sabía que no lo podía vencer? El demonio es tentador para los demás, pero él lo es aún para él mismo. A él lo tentó cuando era ángel de luz su propia soberbia y su propio orgullo. Pues por esta misma soberbia, él tuvo la tentación de que Dios no era tan bueno y que podía caer, que a lo mejor tenía una debilidad por ahí. Él sabía que esto era un imposible, pero tenía que intentarlo, ya que si él lograba descubrir una imperfección en Dios, él ya no sería pecador, porque no habría división entonces entre el bien y el mal. Bastaba un solo pecado, aunque fuera venial, para que la línea divisoria dejara de existir, ya que la santidad de Dios es esa línea divisoria. Su inteligencia angelical le decía que era imposible, pero su orgullo y su deseo de que Dios pecara lo llevó a deformar sus pensamientos. Había que intentar lo imposible. Le ganó a él mismo la tentación, a su propia razón. Esta tentación fue tan grande hasta para el mismo demonio que no podía desaprovechar la oportunidad de tentar al mismo Dios. El demonio forzosamente cayó en esta tentación absurda, y esto porque para haberla podido resistir le faltó algo que él nunca tendrá, la virtud de la fortaleza. Él nunca podrá tener ninguna virtud. Aquí hay algo muy interesante que observar. Él no pudo vencer la tentación, pero esto que es imposible para él, es posible para nosotros que contamos con el auxilio divino de la gracia y la luz del Espíritu Santo. Hay otra cosa, siempre antes de que el demonio nos tiente, Dios sabe de qué manera seremos tentados, y nos ayuda a vencer esta tentación dándonos su consejo y la gracia necesaria. Esto lo vemos en Apocalipsis, que dice, no teman por lo que van a sufrir, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que sean tentados y sufrirán una tribulación de 10 días. Manténganse fieles y les daré la corona de la vida. El demonio no puede hacer lo que se le pegue la gana. Él no podría actuar de ninguna manera en el mundo si Dios no lo permitiera, o más bien lo tolerara. No puede hacer lo que quiera con respecto a los hijos de Dios. La Sagrada Escritura nos da un gran aliento. Dice, consideren como un gran gozo el estar rodeado de toda clase de pruebas. El que seamos constantemente tentados es una buena señal. Si el demonio no creyera que podemos alcanzar la salvación, si ya nos considerara suyos, ¿para qué nos tentaría? Aunque sea una cosa muy humillante el ser tentado, sin embargo, podemos decir que esto es el signo más seguro de que andamos por el camino de la salvación.
Aparte, ¿cómo vamos a manifestar nuestro amor a Dios y cómo lo vamos a agradar si no somos tentados y por amor a Él resistimos? Dice San Gregorio, si no experimentas tentación alguna, es porque los demonios son tus amigos, tus pastores y tus guías. Mientras te dejan pasar con tranquilidad tu vida, al final de tus días te arrastrarán al infierno. Por lo general, los más tentados son los que están siempre dispuestos con la gracia de Dios a sacrificarlo todo para obtener su salvación. Renuncian a todo lo que el mundo les ofrece y en todo lo que el mundo se desea con tanto afán. Si nosotros preguntamos a un cristiano que realmente busca la salvación de su alma, si es tentado, nos dirá que todo cuanto lo rodea lo incita al mal, que las tentaciones andan tras él como abejas a la miel. Y en cambio, si le preguntas a un pecador empedernido, que tal vez se habrá revolcado en el pecado por espacio de 20 años o más, él dirá que no es tentado. Muchas gentes se preguntan, ¿por qué los malos no sufren tantas pruebas y aparentemente les va bien? Debemos saber que los que sirven a Satanás se vuelven sus hijos, como nos dice nuestro Señor. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. A todos estos aparentemente les va muy bien y no sufren grandes pruebas. Esto el Señor lo permite por su perfecta justicia, ya que aunque obran mal, podrán en alguna ocasión haber hecho algo bueno. Y con lo material que aquí obtienen, ya obtuvieron con eso su pago, pero pierden la recompensa eterna de la gloria y se hacen acreedores a la muerte. Veamos qué dice la Escritura al respecto. Dice, pero los impíos con las manos y las palabras llaman a la muerte, teniéndola por amiga, se desviven por ella y con ella hacen un pacto. Pues bien merece que les tenga por suyos. Palabra de Dios. Y en otra parte dice la Escritura, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan aquellos que le pertenecen. Y en el caso contrario dice la Escritura, en cambio las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. Aunque a juicio de los hombres hayan sufrido, su esperanza estaba llena de inmortalidad, pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí, como oro en el crisol los probó, y como holocausto los aceptó. El día de su visita resplandecerán, y como chispas en rastrojo correrán. Sobre ellos el Señor reinará eternamente. Los que en Él confían entenderán la verdad, y los que son fieles permanecerán junto a Él en el amor, porque la gracia y la misericordia son para sus santos, y su visita para sus elegidos. Palabra de Dios. Mucha gente piensa que los más tentados son más pecadores. Esto es un error. El demonio tienta más al que es realmente virtuoso que al falso virtuoso. Si el demonio no tienta mucho a los falsos virtuosos, es porque les deja vivir una falsa paz. Los adormece bajo el pretexto de que hicieron ya algunas oraciones, algunas limosnas y algunas buenas obras. Y con eso ya alcanzaron su salvación y los hace sentirse seguros y orgullosos, como en el caso del fariseo y el publicano. Lejos pues de inquietarnos en nuestras tentaciones, hemos de dar gracias a Dios y combatir con valor, ya que tenemos la seguridad de salir siempre vencedores. Existen otras tentaciones o pruebas que no son solo los pensamientos de impureza, de odio, de venganza, sino además todas las contrariedades que nos vienen, como una enfermedad, una estrechez económica, una pérdida de un ser querido. Aquí la tentación es no aceptar la voluntad de Dios. Pero si nos sometemos gustosos a la voluntad de Dios, entonces no caemos en la tentación. También existen algunas otras tentaciones que nos sirven de purificación. Por ejemplo, si alguien que toda su vida vivió una vida dentro de los desórdenes sexuales y después se convierte y deja el pecado, un día de repente en su oración o en la Santa Misa le vienen pensamientos sexuales desordenados. En la medida que él resista y luche por rechazar esta tentación, se va purificando de los mismos pecados que cometió. Pero hay algo importante. Si nos llega una tentación de impureza, trayéndonos recuerdos de un pecado que cometimos en el pasado, un error muy grande para alejar la tentación es dedicarse a pensar en lo malo o en lo feo de ese pecado. Esto es peligroso, porque puede producir fijación en nuestra mente y excitar así más a la tentación. Pone a la voluntad en peligro de deleitarse en esos recuerdos, y esto lo puede llevar a consentir de nuevo. Debemos saber que Dios saca grandes bienes de nuestras tribulaciones, ya que ellas nos purifican de nuestros pecados, nos ganan méritos llevándonos a obtener mayor tamaño de gloria eterna, y unidos al Señor hacen mucho bien a muchas almas de nuestra iglesia. Estas también nos hacen fuertes y nos ayudan a crecer en virtud. Como dice la Escritura, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia,
La paciencia engendra la virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Muchas veces hemos dicho, ya no puedo más. Ahí es el momento de empeñarnos más y dar nuestro mayor esfuerzo, ya que en el máximo esfuerzo es donde realmente crecemos. No tenemos que asustarnos por perder una batalla. Tenemos que seguir con miras a ganar la guerra. Dice la Escritura, 7 veces cae el justo, pero otras tantas se levanta. Lo más grave no es que exista la tentación, ni aun siquiera el caer en ella, sino que lo más grave es quedarse caído y no levantarse. Entonces lo importante es no desanimarnos, no dejar de luchar, tratar inmediatamente después de la falta recuperar la amistad con Dios. Debemos considerar nuestras debilidades y nuestras malas inclinaciones. Y sin desanimarnos debemos decirle al Señor con humildad constantemente como el publicano, misericordia, Señor, que soy un pecador, y pedirle que no fije su mirada en nuestra infidelidad, sino en el deseo de recobrar su amistad. Como dice el miserere, retira tu faz de mis pecados, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Lo peor de las tentaciones del demonio es que después de haber caído en algunas, nos hace desconfiar de la misericordia divina, haciéndonos pensar que aquello que hicimos ya no tiene perdón, queriéndonos llenar de angustia y desesperación. No debemos nunca desesperarnos, aunque la tentación no desaparezca después de haberla rechazado. Porque el demonio ataca con gran insistencia. No hay que desanimarnos por esto. Esa insistencia diabólica es una demostración muy clara de que no hemos caído en la tentación. Si rechazamos la tentación una y otra vez, el demonio terminará por alejarse, aunque no para siempre, pues buscará otro motivo y otro momento más oportuno para volver a tentarnos. Nunca hay que desanimarnos por la cantidad de tentaciones o por lo grande que éstas sean, porque más grande que todo esto es el poder de Dios, y más numerosos que nuestros enemigos los demonios son nuestros amigos los santos y los ángeles. Bien, para terminar, hagamos un breve resumen sobre lo que debemos hacer para salir victoriosos en las tentaciones. Número 1. Tomar conciencia de nuestra pequeñez y de la ayuda que necesitamos de la gracia divina para esta lucha, porque esta lucha es espiritual. Número 2. Sabiendo que esta lucha es espiritual, armarnos fuertemente con la gracia divina, la que obtenemos a través de los sacramentos, a través de la confesión, a través de la Eucaristía. La confesión por lo menos debe ser quincenal o mensual, ya que esta no solo levanta de la caída, sino que la confesión preserva dando muchas gracias actuales o gracias especiales, sobre todo contra la pasión o tentación con la que se lucha. Y también como sacramento aumenta la gracia santificante, y la Sagrada Eucaristía o la comunión es muy deseable que sea diario. Número 3. Conocer la voluntad divina a través de la palabra de Dios. Número 4. Nos dice el Catecismo, este combate y esta victoria son solo posibles con la oración. Una de las gracias a pedir en la oración, para estar preparados para este combate espiritual, es la de poder identificar la tentación antes de que nuestra alma vacile y caiga. Poder ubicar de inmediato la tentación que puede insinuarnos sutilmente el demonio, tan sutilmente que puede parecer un pensamiento o una idea propia. Número 5. Fortalecer nuestra voluntad a base del sacrificio voluntario. Número 6. Estar en constante relación con nuestro Señor, visitándole frecuentemente en los sagrarios para pedir su consejo y su fuerza. Número 7. Muy necesario para estar preparados para las tentaciones es la vigilancia a la que nos invita nuestro Señor. Bien nos dijo el Señor, vigilen. Esto consiste en alejarnos de las ocasiones peligrosas que sabemos que nos pueden llevar a pecar. Número 8. Debemos estar siempre muy unidos a Dios y pedir su auxilio siempre, con el grito de guerra, Dios mío, ven en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme. Poniendo nuestra esperanza en Él, como dice la Escritura. Sé muy bien en quién he puesto mi esperanza y tengo la seguridad de que Él es poderoso para defenderme. También es muy bueno sellarnos diario con el rosario de la sangre de Cristo, con la oración de la sangre de Cristo. Número 9. Un recurso poderosísimo. Buscar la ayuda de la mujer que por vocación divina tiene el poder de poner al descubierto las insidias del demonio y tiene el poder para defendernos y arrancarnos de sus garras y para aplastar su cabeza, destruyendo todos sus planes. Buscar con frecuencia a nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, a través de la oración del Santo Rosario, arma infalible contra las acechanzas del demonio. Número 10. Buscar la ayuda también de los santos, sobre todo los de nuestro nombre.
de nuestro ángel guardián y especialmente del arcángel San Miguel, príncipe de las milicias celestiales. Es bueno rezarle todos los días oración pidiendo su protección. Número 11. Una cosa muy conveniente es desenmascarar al demonio. Es muy útil hablar de esto con el director espiritual. El demonio, cuando es puesto en evidencia, por lo general retrocede. Y aparte, este acto de humildad de la persona que busca ayuda en un ungido del Señor suele ser recompensado por el Señor con nuevas gracias. Número 12. Cuando nos llegue la tentación, nunca jamás debemos dialogar con ella. Siempre debemos rechazarla de inmediato y no desconfiar en que Dios nos dará la gracia para resistirla. Número 13. Si caemos, nunca desesperarnos, ya que conocemos nuestra nada. Hay que levantarnos inmediatamente y recobrar la amistad con Dios a través del sacramento de la penitencia, confiando en que su misericordia es tan grande que siempre nos perdonará. 14. Si logramos vencer, nunca vanagloriarnos, ni despreciar a los que caen. Más bien referir el mérito a quien mérito merece, a Dios, agradecerle y pedirle su auxilio para futuras tentaciones. Y por último, hay algo muy importante. Siempre veamos las tentaciones como las debemos ver, como algo que Dios permite, porque puede sacar bien de ellas. Aunque estas son igual de molestas y cansonas como las moscas que importunas zumban en nuestros oídos, y quisiéramos no tenerlas. Ofrezcamos al Señor ese sufrimiento tan molesto y humillante de sufrir continuas tentaciones, recordando que éstas nos hacen humildes, nos hacen comprensivos con los demás, nos hacen orar constantemente, pidiendo el auxilio divino, y una vez que las vencemos, nos hacen crecer en santidad. Y luchemos con entusiasmo por alcanzar la victoria, para así después de la victoria podamos decir como nuestro hermano San Pablo: he combatido mucho, pero con la gracia de Dios he vencido. Por esto espero alcanzar la corona de gloria que el Señor otorga al que le ha sido fiel hasta la muerte.